Hoy vamos a explorar una de las fuerzas más influyentes de la historia, el protestantismo. ¿Sabías que un solo documento clavado en una puerta cambió el curso de la historia? En 1517, Martín Lutero publicó sus 95 tesis y desató una revolución religiosa que sacudió los cimientos de Europa. Pero, ¿qué llevó a este monje a desafiar a la poderosa Iglesia Católica? ¿Cómo es que sus ideas se esparcieron como un reguero de pólvora, dando lugar a nuevas formas de fe y práctica cristiana? Y lo más importante, ¿cómo influye el protestantismo en nuestras vidas hoy en día? Acompáñanos mientras descubrimos cómo la búsqueda de respuestas a estas preguntas dio lugar a un movimiento que no solo transformó la religión, sino también la política, la economía y la cultura, desde la invención de la imprenta que ayudó a difundir las ideas de Lutero, hasta el surgimiento de diversas denominaciones que enriquecen la fe cristiana. El protestantismo es mucho más que un capítulo en los libros de historia. Prepárate para un viaje fascinante a través del tiempo y el pensamiento, y descubre cómo un acto de valentía hace más de 500 años sigue resonando en el mundo actual. A principios del siglo XVI, Europa estaba en medio de grandes cambios sociales, políticos y económicos. La Iglesia Católica dominaba la vida religiosa y social, ejerciendo una enorme influencia sobre los gobernantes y las personas comunes. Sin embargo, la Iglesia no estaba exenta de críticas. La corrupción, la venta de indulgencias y el nepotismo eran comunes, lo que provocaba descontento entre muchos fieles. En este escenario surge Martín Lutero, un monje y teólogo alemán que estaba profundamente preocupado por la dirección que había tomado la Iglesia. En 1517, Lutero redactó un documento conocido como las 95 tesis, en el que criticaba varios aspectos de la práctica religiosa, especialmente la venta de indulgencias, que se ofrecían como una forma de reducir el tiempo en el purgatorio a cambio de dinero. Lutero clavó sus tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg el 31 de octubre de 1517, un acto que muchos consideran el inicio de la Reforma Protestante. Este evento no solo fue una protesta contra las prácticas corruptas, sino que también cuestionaba la autoridad del Papa y proponía un retorno a las enseñanzas directas de la Biblia. La reacción de la Iglesia Católica. La respuesta de la Iglesia Católica fue rápida y contundente. En 1520, el Papa León X emitió la bula papal, Exsurge Domine, condenando a Lutero y sus seguidores. Lutero fue excomulgado en 1521, y fue convocado a comparecer ante la Dieta de Worms, un consejo imperial donde se le ordenó retractarse de sus escritos. Lutero se negó, defendiendo su posición con la famosa declaración: "Aquí estoy, no puedo hacer otra cosa, que Dios me ayude". La chispa que encendió Lutero no se apagó con su excomunión. Sus ideas inspiraron a otros reformadores en distintas partes de Europa. En Suiza, Ulrico Zwinglio comenzó una reforma en Zúrich casi simultáneamente con Lutero, enfocándose en la eliminación de rituales y tradiciones que no tenían base bíblica. Poco después, Juan Calvino Asco en Ginebra desarrolló una teología que enfatizaba la soberanía de Dios y la predestinación, influenciando profundamente el protestantismo. La Reforma Protestante se extendió rápidamente, apoyada por la reciente invención de la imprenta por Johannes Gutenberg, en el siglo XV, que permitió la difusión masiva de las ideas reformistas. Los escritos de Lutero y otros reformadores fueron ampliamente leídos, generando un movimiento que no solo transformó la religión, sino también la sociedad europea. A medida que las ideas de Lutero se extendían, la Iglesia, temiendo una pérdida de autoridad y control, decidió actuar con determinación para sofocar la rebelión. En junio de 1520, el Papa León X emitió una bula papal titulada Exsurge Domine, en la cual condenaba 41 de las 95 tesis de Lutero y le daba un plazo de 60 días para retractarse. Lutero, en lugar de retractarse, quemó públicamente la bula papal en diciembre de 1520, simbolizando su rechazo total a la autoridad papal. El 3 de enero de 1521, Lutero fue oficialmente excomulgado de la Iglesia Católica. Esta acción, sin embargo, no disuadió a Lutero ni a sus seguidores. Al contrario, lo consolidó como líder de un creciente movimiento de reforma. En abril de 1521, Lutero fue convocado a la Dieta de Worms, una asamblea imperial presidida por el emperador Carlos V. Aquí, Lutero fue interrogado sobre sus escritos y se le pidió que se retractara de sus enseñanzas.
Lutero, con firmeza, se negó a renunciar a sus creencias, pronunciando su famosa declaración: a menos que se me convenza mediante la escritura y la razón clara, ya que no confío ni en el Papa ni en los concilios, porque han errado y se han contradicho a sí mismos, estoy atado a las escrituras que he citado, y mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. No puedo ni quiero retractarme de nada, porque ir contra la conciencia no es correcto ni seguro. Que Dios me ayude. Amén. Tras su negativa a retractarse, el emperador Carlos V emitió el Edicto de Worms, declarando a Lutero como un hereje y fuera de la ley. Esto significaba que cualquiera podía matarlo sin consecuencias legales. Sin embargo, Lutero encontró protección bajo el elector Federico III de Sajonia, quien lo llevó al castillo de Wartburg, donde Lutero permaneció escondido y comenzó a traducir la Biblia al alemán, haciendo las escrituras accesibles al pueblo común. La excomunión de Lutero y las medidas severas de la Iglesia no lograron detener la difusión de las ideas reformistas. Al contrario, estos actos radicalizaron a muchos y solidificaron la resistencia contra la autoridad eclesiástica. La imprenta jugó un papel crucial, permitiendo que los escritos de Lutero se difundieran rápidamente por toda Europa. Los estados alemanes comenzaron a dividirse entre aquellos que apoyaban las reformas de Lutero y aquellos que permanecían leales al Papa. Esta fractura condujo eventualmente a una serie de conflictos y guerras religiosas que marcaron la historia europea durante las próximas décadas. El protestantismo se basa en una serie de principios fundamentales que diferenciaron a los reformadores de la doctrina católica tradicional. El primero y quizás más importante es sola scriptura, que sostiene que la Biblia es la única autoridad infalible en materia de fe y práctica cristiana. Este principio rechazó la autoridad del Papa y los concilios, sosteniendo que las escrituras son suficientes y claras por sí mismas para guiar a los creyentes. Lutero y otros reformadores defendieron que cada individuo tiene el derecho y la responsabilidad de interpretar la Biblia personalmente, lo que condujo a una mayor alfabetización y educación bíblica. Otro principio crucial es sola fide, que proclama que la salvación se obtiene únicamente a través de la fe en Jesucristo, y no por medio de obras o méritos humanos. Esta doctrina fue una respuesta directa a la práctica de la Iglesia Católica de vender indulgencias y otras formas de obtener el favor divino mediante actos específicos. Los reformadores argumentaron que la justificación es un acto de Dios que se recibe por la fe, basándose en pasajes bíblicos como Romanos 1:17 y Efesios 2 versículo 8 y 9. Este énfasis en la fe sobre las obras alteró radicalmente la comprensión de la relación entre el creyente y Dios. El principio de sola gratia complementa sola fide, afirmando que la salvación es un don de la gracia de Dios, no algo que pueda ser ganado o merecido por el ser humano. Según esta doctrina, es únicamente por la gracia de Dios que los seres humanos pueden ser salvados, sin importar sus acciones. Esto subraya la soberanía de Dios en el proceso de salvación y rechaza cualquier idea de que los humanos puedan influir en su destino eterno a través de sus propios esfuerzos. La gracia es vista como una manifestación del amor incondicional de Dios hacia la humanidad, sin condiciones previas. Finalmente, los principios de solus Christus y soli Deo Gloria completan la base del protestantismo. Solus Christus establece que Cristo es el único mediador entre Dios y los seres humanos, y que su sacrificio en la cruz es el único fundamento para la redención. Esto elimina la necesidad de intermediarios como los santos o la Virgen María, que eran comunes en la práctica católica. Soli Deo Gloria afirma que toda la gloria es debida únicamente a Dios, rechazando cualquier forma de veneración o adoración de otros seres. Estos principios juntos reformaron la teología cristiana, colocando a Dios y su revelación en el centro de la vida religiosa. El protestantismo y el catolicismo difieren en varios aspectos clave, que abarcan tanto la teología como la práctica religiosa. Una de las diferencias más significativas es la cuestión de la autoridad. Mientras que el catolicismo sostiene que la autoridad reside en la Biblia, la tradición y el magisterio de la Iglesia, el Papa y los obispos, el protestantismo aboga por el principio de sola scriptura, que sostiene que la Biblia es la única fuente de autoridad divina. Esto significa que, para los protestantes, las enseñanzas y doctrinas deben derivarse directamente de las Escrituras, sin necesidad de intermediarios eclesiásticos. Este enfoque fomenta una interpretación más personal y directa de la Biblia, en contraste con la interpretación jerárquica del catolicismo. Otra diferencia fundamental radica en la doctrina de la salvación. En el catolicismo, la salvación se entiende como un proceso que incluye la fe y las obras, es decir,
los actos de caridad y obediencia a los mandamientos también son esenciales para alcanzar la gracia salvadora. Los sacramentos, especialmente el bautismo y la Eucaristía, son medios por los cuales la gracia se imparte a los fieles. En cambio, el protestantismo enfatiza sola fide, o la salvación por fe sola, afirmando que la fe en Jesucristo es suficiente para la salvación y que las obras, aunque importantes como evidencia de la fe, no son necesarias para obtener la gracia divina. Este enfoque reduce la dependencia en rituales y sacramentos para la salvación. La estructura eclesiástica es otro punto de divergencia significativo. La Iglesia Católica es jerárquica, con el Papa en la cúspide, seguido por cardenales, obispos y sacerdotes. Este sistema centralizado le da al Papa una autoridad considerable sobre la doctrina y la disciplina de la Iglesia. En contraste, el protestantismo, particularmente en sus ramas luterana, calvinista y bautista, tiende a favorecer una estructura más descentralizada. Las iglesias protestantes suelen ser gobernadas localmente por consejos de ancianos o pastores, con un mayor énfasis en la congregación y menos en una jerarquía central. Esto refleja el principio de que cada congregación es autónoma y capaz de interpretar las escrituras de manera independiente. Además, existen diferencias en la práctica y rituales religiosos. El catolicismo pone un fuerte énfasis en los sacramentos como canales de gracia divina. Existen 7 sacramentos en la Iglesia Católica: bautismo, confirmación, Eucaristía, penitencia, unción de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. En el protestantismo, sin embargo, solo se reconocen generalmente 2 sacramentos: el bautismo y la Eucaristía, o Cena del Señor. Además, la manera en que estos sacramentos se practican y entienden puede variar significativamente. Por ejemplo, mientras que los católicos creen en la transubstanciación, la creencia de que el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo durante la misa, muchos protestantes ven la Eucaristía como un acto simbólico o conmemorativo más que una transformación literal. Diversidad dentro del protestantismo. El protestantismo no es un movimiento monolítico. Desde sus inicios, se ha fragmentado en numerosas denominaciones, cada una con sus propias interpretaciones y prácticas. Esta diversidad refleja la naturaleza descentralizada del protestantismo y su énfasis en la interpretación individual de las escrituras. Las principales ramas del protestantismo incluyen el luteranismo, el calvinismo, también conocido como reformado, el anglicanismo, el metodismo y el bautismo, entre otros. Luteranismo. El luteranismo, fundado por Martín Lutero, es una de las primeras y más influyentes ramas del protestantismo. Los luteranos creen en los principios de sola scriptura, sola fide y sola gratia, y ponen un fuerte énfasis en la justificación por la fe. La liturgia luterana mantiene muchos elementos tradicionales del culto católico, pero con un enfoque central en la predicación y la enseñanza bíblica. Además, los luteranos practican 2 sacramentos, el bautismo y la Eucaristía, interpretando la presencia de Cristo en la Eucaristía de manera diferente a la transubstanciación católica. Calvinismo. El calvinismo, basado en las enseñanzas de Juan Calvino, es conocido por su teología de la predestinación y la soberanía absoluta de Dios. Los calvinistas creen que Dios ha predestinado a algunos para la salvación y a otros para la condenación, un concepto que destaca la gracia de Dios como totalmente inmerecida. La estructura eclesiástica calvinista tiende a ser presbiteriana, con un sistema de gobierno de ancianos y una fuerte responsabilidad congregacional. Además, los calvinistas enfatizan la importancia de una vida moral y disciplinada, viendo la conducta ética como una evidencia de la fe genuina. Anglicanismo. El anglicanismo surgió en Inglaterra bajo Enrique VIII, inicialmente más por razones políticas que teológicas. Sin embargo, la Iglesia de Inglaterra desarrolló una identidad teológica propia, combinando elementos católicos y protestantes. El anglicanismo se caracteriza por su liturgia formal, contenida en el libro de oración común, y por su estructura jerárquica similar a la católica, pero con una independencia significativa del Papa. Los anglicanos valoran tanto la escritura como la tradición y la razón en la formación de sus doctrinas, lo que permite una diversidad de creencias dentro de la comunión anglicana. Metodismo y bautismo. El metodismo, fundado por John Wesley en el siglo XVIII, pone un fuerte énfasis en la santidad personal y social. Los metodistas promueven una vida cristiana activa y una fe práctica, con un enfoque en el crecimiento espiritual y la acción social. La estructura metodista es conexional, con un sistema de conferencias que gobiernan la Iglesia en diferentes niveles. Los bautistas, por otro lado, destacan la importancia del bautismo de creyentes por inmersión, rechazando el bautismo infantil.
Los bautistas defienden la autonomía de la iglesia local y la separación de la iglesia y el Estado. Su énfasis en la libertad religiosa y la responsabilidad individual en la fe refleja un compromiso con los principios de sola escritura y la democracia congregacional. Variaciones y nuevos movimientos. Además de estas denominaciones principales, el protestantismo ha dado lugar a numerosos movimientos y sectas, cada uno aportando su propia perspectiva única a la fe cristiana. Estos incluyen, pero no se limitan a, los pentecostales, que enfatizan la experiencia del Espíritu Santo y los dones carismáticos, y los adventistas del séptimo día, que observan el sábado y tienen un enfoque particular en la escatología. Esta diversidad demuestra la vitalidad y la adaptabilidad del protestantismo a lo largo del tiempo y en diversas culturas. El protestantismo no solo transformó la religión, sino que también dejó una huella profunda y duradera en la sociedad, la cultura, la política y la economía de las regiones donde se estableció. Su influencia se ha sentido a lo largo de los siglos y sigue siendo evidente en muchos aspectos de la vida contemporánea. Impacto en la educación y la alfabetización. Uno de los legados más significativos del protestantismo es su contribución a la educación y la alfabetización. La insistencia de los reformadores en la lectura individual de la Biblia llevó a un gran impulso en la alfabetización, ya que se consideraba esencial que cada persona pudiera leer las Escrituras por sí misma. Esto resultó en la fundación de numerosas escuelas y universidades en los países protestantes, donde la educación era accesible para amplios sectores de la población. Además, la traducción de la Biblia a las lenguas vernáculas fomentó el desarrollo de las lenguas nacionales y la literatura. Influencia en la ética del trabajo y el desarrollo económico. El protestantismo también ha tenido un impacto notable en la economía y la ética del trabajo. Max Weber, en su obra, La ética protestante y el espíritu del capitalismo, argumentó que la ética del trabajo protestante, especialmente la calvinista, contribuyó al desarrollo del capitalismo en Europa. La idea de la vocación y el llamado a trabajar diligentemente en el mundo como una forma de servir a Dios llevó a una actitud positiva hacia el trabajo y la acumulación de riqueza. Esta ética fomentó el ahorro, la inversión y el desarrollo económico, especialmente en países como los Países Bajos, Inglaterra y los Estados Unidos. Influencia en la política y la sociedad. El protestantismo también ha tenido un impacto profundo en la política y la sociedad. La idea de la autonomía de la iglesia local y la responsabilidad individual en asuntos de fe promovió conceptos de democracia y derechos individuales. En muchos países protestantes, estos principios contribuyeron al desarrollo de sistemas políticos más democráticos y a la separación de la iglesia y el Estado. Además, los movimientos protestantes a menudo abogaron por reformas sociales, incluyendo la abolición de la esclavitud, la promoción de los derechos de las mujeres y la justicia social. Innovación cultural y científica. La influencia del protestantismo también se extendió a la cultura y la ciencia. Al enfatizar la importancia del estudio de la Biblia y la naturaleza como formas de conocer a Dios, los protestantes promovieron una actitud de investigación y curiosidad intelectual. Esta actitud ayudó a fomentar avances en la ciencia y la filosofía durante la Edad Moderna. Figuras como Johannes Kepler e Isaac Newton, ambos profundamente religiosos, vieron su trabajo científico como una forma de explorar la creación divina. Influencia continua. El legado del protestantismo sigue siendo evidente hoy en día en muchas partes del mundo. Las denominaciones protestantes continúan desempeñando roles importantes en la educación, la caridad y la vida comunitaria. Además, los valores y principios protestantes, como la ética del trabajo, la educación universal y la responsabilidad individual, siguen influyendo en la cultura y la sociedad contemporánea.